Noticentro 1, CMI. Irán bombardea 2 bases de Estados Unidos en Irak. 500 millones de animales muertos en tenebroso incendio en Australia. Área destruida equivale a 2 veces el tamaño de Bélgica. El incendio no tiene precedentes en la historia del planeta. Nube de humo de incendio da la vuelta al mundo. Ya llegó a América. Asesinada otra líder social. Hallan fosa con cuerpos de ex-FARC en Nariño. Ecuador entrega a venezolanos acusados de asesinato en Ipiales. Accidente en Metro Cable en Medellín. 6 muertos, 31 heridos en accidente de tránsito en Cartago. Acusan a exgobernador Luis Pérez de recibir dineros de Odebrecht. Policía de tránsito sometida a gradual desmonte. Gobierno acepta estudiar pico y placa para Autosur en Puente Festivos. Fallos por contribución de túnel de la línea ya valen 50.000 millones de pesos. Avianca anuncia que reorganizará su flota de aviones. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Siguen los líos por el escándalo de Saludco. 2. Una nueva entidad distrital propone crear la alcaldesa Claudia López. 3. ¿Conocieron el regalo de Reyes de la DIAN? Primera ñapa. Se revelan los puestos que ocupa Colombia en el mundo en diferentes actividades. Y tengo ñapa. ¿Pueden creer que existen 2 normas legales con órdenes diferentes? 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Última hora en CMI. Atención, en un operativo adelantado en Cali por la Fiscalía y la Policía acaban de ser detenidas 2 personas quienes presuntamente participaron en el homicidio contra el fiscal especializado Alcibiades Libreros. Según confirmaron fuentes oficiales, los detenidos serían quienes dispararon en contra del fiscal cuando éste se desplazaba en su vehículo el 29 de diciembre en Cali. Las capturas se dieron tras 11 allanamientos adelantados en los barrios Calipso y El Poblado al oriente de la capital vallecaucana. A esta hora las autoridades continúan con el operativo para dar con el paradero de otros posibles implicados en el crimen. Los detenidos serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías para legalizar la captura, presentar cargos en su contra y solicitar la respectiva medida de aseguramiento. En noticias internacionales esta noche hay alerta máxima entre las tropas de Estados Unidos instaladas en Oriente Medio, luego de que la Guardia Revolucionaria iraní lanzara un ataque contra misiles contra 2 bases estadounidenses ubicadas en Irak. Hacia las 7 de la noche, hora de Colombia, 3 de la mañana, hora local, al menos una docena de misiles de medio alcance fueron disparados desde territorio iraní contra tropas estadounidenses apostadas en Irak. El objetivo de los bombardeos fueron las 2 bases militares de Ain al-Assad y Erbil, ubicadas al occidente de Bagdad, la capital, en zonas desérticas. El gobierno de Irán anunció el inicio de la operación Mártir Soleimani y la Guardia Revolucionaria se atribuyó la autoría del ataque. De inmediato, la Casa Blanca confirmó los bombardeos. Estamos al tanto de los reportes sobre ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak. El presidente ha sido informado y está monitoreando de cerca la situación y consultando con su equipo de seguridad nacional. Este ataque con misiles ocurre después de que grupos armados proiraníes en Irak prometieron unir fuerzas para responder al ataque realizado por un dron estadounidense el viernes pasado en Bagdad que mató al poderoso general iraní Qasem Soleimani. Hasta el momento no se ha confirmado si hay víctimas producto del ataque de hoy. En Irak hay al menos 6.000 soldados estadounidenses y es el 5º país de Oriente Próximo con más tropas después de Afganistán, Qatar, Kuwait y Bahrein. Tras la escalada de tensiones en los últimos días, el Pentágono había anunciado que enviaría 3.500 tropas a la región para apuntalar los puestos estadounidenses y su seguridad. Bueno, y entre tanto, al menos 50 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en una estampida durante el sepelio del general Qasem Soleimani en Irán, quien murió por el bombardeo con drones hecho por fuerzas de Estados Unidos. Un trágico saldo deja el que era el tercer y último día de funerales masivos en homenaje al poderoso Qasem Soleimani, el general iraní que murió durante un ataque con drones de Estados Unidos.
Una estampida humana en la jornada en la que Soleimani debía ser enterrado en su ciudad natal, Kermán, dejó al menos medio centenar de muertos y más de 200 heridos. El fatal incidente obligó la suspensión de los actos de sepultura de quien era considerado el segundo hombre más poderoso de Irán y ahora es visto como un mártir por el que piden venganza. De hecho, el Parlamento iraní ratificó un proyecto llamado Dura Venganza, que declaró como organización terrorista al ejército estadounidense y aumentó en más de $200 millones el presupuesto a la fuerza que dirigía Soleimani. El embajador de Irán en Colombia aseguró que con la muerte de Soleimani, el presidente de Estados Unidos acabó con la paz en esa región del mundo. El embajador de Irán en Colombia participó en una ceremonia de despedida del general Soleimani en un centro islámico en Bogotá. Aseguró que Irán no ha buscado ninguna guerra, pero está preparado para resistir cualquier ataque. Advirtió que la región enfrenta una situación peligrosa. Durante la ceremonia, un delegado del partido FARC entregó una nota de condolencia por la muerte de Soleimani. Y en otras noticias internacionales hay conmoción mundial por la muerte de casi 500 millones de animales que han perdido la vida en medio de los voraces incendios que afectan a Australia desde hace más de 3 meses y que han sido incontrolables. Las voraces llamas que se extienden por los cielos de Australia no solo han acabado con la vida de 24 personas, al menos 480 millones de animales también han sufrido las consecuencias. Videos como estos de koalas con su pelaje quemado, muchos de ellos pidiendo de beber a las personas que pasan por su lado, otros en refugios donde les brindan cuidado, se siguen presentando y se vuelven virales en redes sociales por lo desgarrador del cuadro. En la isla Canguro, ubicada al suroeste de Australia, más del 50% de la población de koalas ha desaparecido debido a las extremas heridas que sufrieron durante los incendios. Otros se han quedado sin hábitat, por lo que morirán de hambre en las próximas semanas. La Fundación Koala Australiano afirmó que si se siguen presentando más muertes, esta especie podría estar funcionalmente extinta dentro de poco. Pero los canguros protagonistas en esta isla también se han visto afectados. Miles de ellos han muerto y muchos otros saltan huyendo de las llamas que los persiguen y que van acabando con su hábitat. Pérdida irreparable. El último parte de las autoridades australianas indica que por lo menos 24 personas han perdido la vida por cuenta de los incendios. El número de afectados y evacuados por el fuego podría llegar a los 3 millones de habitantes. Como apocalípticos y devastadores han sido descritos los arrasadores incendios que desde septiembre de 2019 consumen el sureste de Australia y han dejado más de 20 muertos, decenas de desaparecidos y miles de evacuados. La magnitud de la crisis es tal que el primer ministro australiano Scott Morrison ordenó el despliegue de 3.000 reservistas militares para ayudar a los cientos de bomberos y voluntarios que aún intentan controlar las conflagraciones descontroladas. En Victoria, una de las localidades más afectadas, se declaró el estado de emergencia en zonas habitadas por unas 100.000 personas, mientras barcos de la Marina y helicópteros de combate fueron movilizados para realizar la mayor evacuación desde la Segunda Guerra Mundial en Australia. De hecho, el ejército tuvo que ser desplegado para evacuar por aire y por mar a más de 4.000 personas que se vieron atrapados en una playa de Mayakota, una popular zona turística del sureste del país. Por ahora, cientos de carreteras están bloqueadas. El transporte marítimo y algunos puentes aéreos son la única forma de salir de las zonas afectadas, aunque el intenso humo ha impedido la operación de algunas aeronaves. El impacto de los incendios forestales sobre la economía australiana es incalculable. Por lo menos 8 millones de hectáreas de tierra han sido consumidas por el fuego. Desde hace más de 3 meses, Australia se consume por cuenta de los voraces incendios forestales que no dan tregua. Esta catástrofe sin precedentes en la historia ha sido alimentada por el largo periodo de sequía que vive el país y por las intensas temperaturas que azotan al continente y que en el pasado diciembre alcanzaron los 40 grados. La cifra hoy se eleva a más de 8 millones de hectáreas de bosque quemadas, una superficie equivalente a Irlanda.
Canberra, Melbourne, Sydney e Isla Canguro han sido los lugares más afectados en las últimas semanas en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria debido a las intensas olas de calor que avivan las llamas e incluso por los fuertes vientos que extienden los incendios y en muchos casos provocan tormentas de fuego que ponen en peligro la vida de muchos. Este desastre medioambiental, que ha elevado una gran columna de humo sobre el cielo de varias ciudades del país oceánico, ha causado graves daños que se calculan en alrededor de $500 millones. Varias personas que habían intentado protegerse por semanas de la inminente llegada de la conflagración perdieron todas sus pertenencias y ahora solo les quedan cenizas de lo que fue su hogar. Las autoridades patrullan vecindarios para evitar que saqueadores se aprovechen de las casas abandonadas. Bomberos, con la ayuda de la Marina, continúan la intensa lucha contra estos voraces incendios que no parecen ceder. Precisamente el humo producido por los voraces incendios en Australia comienza a afectar a otras partes del mundo. En Chile y Argentina ya se comienzan a sentir los efectos. El espeso humo que se alza en Australia, producido por los gigantescos incendios, se puede observar ya en Chile y Argentina. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el humo podría dar la vuelta al mundo y afirmó que el cambio climático agrava la crisis en el país oceánico. Spreading to New Zealand and sent smoke drifting thousands of kilometers across the Pacific to South America. Last night, meteorological services in both Chile and Argentina reported that the long-range transport of smoke had reached there. La oleada de incendios afectará gravemente la calidad del aire del país oceánico, según la organización. El cielo de las ciudades de Sydney, Melbourne y Mayakota se tiñó de naranja y rojo por la cantidad de bosque que se ha quemado, 8 millones de hectáreas. Y uno se pregunta, ¿por qué no han logrado controlar estos incendios? La explicación que dan los expertos es que las llamas han sido alimentadas por una combinación de calor extremo, sequía prolongada y fuertes vientos. Australia está sumida en una ola de calor con temperaturas récord desde hace 3 meses. A mediados de diciembre, los australianos vivieron el día más caluroso de la historia. La temperatura promedio fue de 41,9 grados centígrados. Pero este calor extremo fue acompañado además por otro factor inesperado, los fuertes vientos de hasta 96 kilómetros por hora que se convirtieron en el combustible fatal para el fuego, que se expandió tan rápidamente que se volvió incontrolable. El país atraviesa, por si fuera poco, la temporada más seca de los últimos 120 años. Las lluvias son casi nulas desde principios de 2017 y su vegetación está casi muerta desde entonces. Incluso la sequía ha afectado las áreas agrícolas más productivas del país, que ahora están en llamas. La situación es tan crítica que las autoridades han anunciado que lo peor aún está por venir. En Noticias de Colombia, el metro de Bogotá no ha empezado a construirse y ya fueron detectados 8 riesgos que podrían terminar en sobrecostos. Un informe de la Contraloría General dice, entre otras cosas, que no es claro el costo total de la obra. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que se corregirá lo que sea necesario ante esas advertencias. Según la Contraloría General, hay más de 8 posibles irregularidades en el metro de Bogotá que podrían derivar en sobrecostos. Nos preocupan los informes que da la Contraloría y como más que preocuparnos nos vamos a ocupar de atender esas advertencias y ver cómo se pueden solucionar. El informe de auditoría revela hallazgos administrativos relacionados, entre otras cosas, con la incertidumbre respecto al inventario de redes del acueducto. Advierte, además, que no hay armonía entre el plan de ordenamiento territorial vigente y el trazado contratado, por lo que no se garantiza que los predios ya adquiridos estén en la primera línea definida en el POT. La empresa auditada, que es el Metro de Bogotá, tiene la obligación de formular un plan de mejoramiento. Lo que sí eventualmente se trata es minimizar cualquier riesgo de aumento de costos, de sobrecostos que puedan llevar a la obra claramente a salirse de las fronteras de eficiencia. Asimismo, el ente de control llama la atención porque se hicieron 2 contratos con un mismo objeto, ambos para determinar el impacto ambiental y social del proyecto, lo que podría significar un detrimento patrimonial. Otra líder social fue asesinada en las últimas horas, esta vez en el municipio Puerto Guzmán, en el Putumayo. La lideresa asesinada era Gloria Ocampo, reconocida por su papel en favor de la sustitución de cultivos ilícitos en el Putumayo. Ocampo, de 37 años, se venía desempeñando como secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Estrella de Puerto Guzmán.
Por su parte, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, aseguró que el ELN y el Clan del Golfo son los responsables del hostigamiento a las poblaciones chocuanas y de las amenazas a los líderes sociales en esa región. El comisionado para la paz, Miguel Ceballos, denunció que el ELN y el Clan del Golfo son dos grupos dedicados al narcotráfico que están causando zozobra en el Chocó para dominar los corredores por donde circula la droga. A nombre de la comunidad hizo un vehemente llamado a las dos organizaciones criminales para que no siembren más minas antipersona en el Chocó. Están en el Chocó, por eso el llamado que hace la comunidad hay que escucharlo y nosotros como gobierno hacemos presencia en la zona, pero por supuesto necesitamos que los grupos armados, en este caso concreto el ELN, el Clan del Golfo, dejen de instalar minas antipersonal. El comisionado Ceballos recalcó que para Leiner Palacios y los líderes sociales del Chocó, el gobierno ha desplegado un programa especial de protección personal. Y en Nariño el ejército encontró 2 fosas comunes con 6 cuerpos que al parecer corresponden a miembros de grupos ilegales que se enfrentaron hace 2 semanas en esa región del país. En zona rural de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, soldados de la Fuerza de Tarea Hércules encontraron las 2 fosas. Según el reporte preliminar de las fuerzas militares, contenían 6 cuerpos que pertenecerían a miembros de grupos armados ilegales. El ejército había llegado a la zona por una alerta tras un enfrentamiento entre 2 grupos disidentes de las FARC. No son de personas oriundas de ahí de la región, habitantes de la región. Lo que se conoce es que son personal que es integrante de algunos de estos GAO, y estamos nosotros allá siguiendo o continuando el desarrollo de las operaciones que van a determinar pues entrar en confrontación también nosotros con estos grupos y poder nosotros neutralizar las acciones que puedan llevar para seguir dándole la tranquilidad al municipio de Olaya Herrera. Los cuerpos fueron trasladados a medicina legal en Tumaco, donde se adelanta el proceso de identificación. En las últimas horas, las autoridades ecuatorianas entregaron a la policía colombiana a 2 ciudadanos venezolanos que se fugaron de un centro de detención en Ipiales y que son señalados de haber disparado contra un patrullero que perdió la vida. Tras el ataque que dejó como saldo un policía muerto y uno herido en el municipio de Ipiales, las autoridades han reforzado el dispositivo de seguridad para dar con el paradero de las 6 personas involucradas en la riña que se presentó al interior del centro transitorio de retenidos. En un trabajo binacional, la policía colombiana y ecuatoriana logran dar con el paradero de 2 de estas personas que se encontraban en el Carchi, sumándose a la recaptura de un ciudadano peruano que participó en los hechos. Fueron detenidos acá en el sector de Julio Andrade mediante los operativos policiales, las cuales están inmersas, vinculadas dentro de la fuga, donde fue asesinado un policía y herido otro policía. La Policía Nacional ha emitido una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien brinde información sobre las 3 personas restantes. 10 personas heridas dejó un siniestro ocurrido en las últimas horas en una de las líneas del Metrocable de Medellín. Sorpresivamente, un cable que se instalaba en el sector del Pichacho cayó sobre una estación de gasolina ubicada en el norte de la capital antioqueña. Un bus que transitaba por la zona resultó afectado. 5 de los 10 lesionados fueron trasladados a centros asistenciales. Las autoridades investigan las causas de un siniestro de tránsito en la vía Zaragoza-Cartago en el Valle del Cauca, en el que 6 personas perdieron la vida y 30 más resultaron heridas. El accidente se registró a las 2 de la mañana en la vía que de Cali comunica con Cartago, en el norte del valle, en el corregimiento de Zaragoza. Por motivos que son materia de investigación, el conductor del bus afiliado a la empresa Arauca perdió el control del vehículo y se salió de la vía. Yo no me di cuenta en el momento preciso del accidente que pasó. No sé qué pasó, si él, pues, si se fue con otro carro, si se dio con otro carro, cómo. En el lugar se hizo presente el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y varias ambulancias para el traslado de los heridos a diferentes centros asistenciales de Cartago y Pereira. Venían en total 35 personas en el vehículo, 6 personas fallecidas. En el vehículo quedaron 5 personas en el momento del accidente. Las autoridades realizan las investigaciones necesarias que les permitan establecer qué originó este accidente de tránsito. En otros temas, en una declaración entregada a la Fiscalía, el excontratista Federico Gaviria acusó al exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, de recibir dinero de Odebrecht. Así consta en un documento al que tuvo acceso Noticentro 1 CMI.
El empresario Federico Gaviria es procesado por dar apariencia de legalidad a los dineros de Odebrecht que eran destinados para sobornos. En un documento en el que la Fiscalía enumera los casos en los que Gaviria ha entregado información, el ente acusador señala que hay por lo menos 10 casos entre los que se incluye un capítulo hasta hoy desconocido. La declaración está relacionada con el interés de Odebrecht por el proyecto de Hidroituango. Según señala el documento, en 2011 la multinacional buscó a un grupo de políticos para financiar campañas. El candidato a la alcaldía de Medellín, Luis Pérez, a quien le entregaron 200 millones de pesos para su campaña, pago que se hizo efectivo en el apartamento. Este noticiero buscó a Pérez, sin embargo, el exgobernador y exalcalde no respondió a los mensajes enviados a su celular. De forma gradual y en menos de un año sería desmontada la Policía de Tránsito y Transporte. Los nuevos agentes de tránsito que reemplazarán a la policía deberán capacitarse durante este tiempo. El director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Carlos Rodríguez, entregó hoy al director de la Policía Nacional, general Óscar Atortúa, la propuesta de hacer el desmonte de los uniformados de esa seccional en un lapso no superior a un año, tiempo que tardaría un civil en formarse como agente de tránsito. Que está en promedio de un año, de 8 a 12 meses, en capacitarse como técnico de seguridad vial. Más de 1.500 uniformados que actualmente prestan servicio en ciudades pasarían a prestar seguridad por orden del presidente Iván Duque. Los demás agentes seguirán prestando servicio en vías del país. Están prestando un servicio 1.700 uniformados, los cuales pasarían a cumplir funciones netamente de vigilancia, y estas personas serían reemplazadas por personal que capacita cada una de las alcaldías para que cumplan las funciones de tránsito. El general también entregó las preocupantes cifras de comparendos realizados durante el mes de diciembre. 207.000 personas fueron sancionadas. A estudio por parte del gobierno irá la propuesta del alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, de imponer pico y placa a los viajeros durante los días festivos por la autopista sur. El alcalde del municipio de Soacha, Cundinamarca, Juan Carlos Saldarriaga, insiste en imponer un pico y placa para la llegada de vehículos por la salida sur de la capital del país. 3 tiempos de ingreso a Bogotá. Hasta el 12 del mediodía ingresarían todos los vehículos sin ningún tipo de restricción. Segundo tiempo, de 12 a 4 de la tarde ingresarían vehículos pares, y de 4 de la tarde a 8 de la noche ingresarían los vehículos impares. Esta medida, que se llevaría a cabo los días festivos, será estudiada por el gobierno nacional. Cada alcalde es competente de las vías dentro de su municipio, pero para las vías nacionales sí tiene que haber un trabajo coordinado con nosotros. Nosotros obviamente nos vamos a sentar, a evaluar la medida y a mirar los impactos de la medida con él. El alcalde anunció lo que sería un plan piloto en el mes de marzo. Estamos hablando del primer puente festivo del país, que es en 23 de marzo. Lo que buscaría es organizar el ingreso a Bogotá de los más de 200.000 vehículos que ingresan un lunes de retorno a la ciudad. El alcalde también estudia la posibilidad de habilitar otras vías para llegar a Bogotá. El INVIA se vio obligado a pagar 50.000 millones de pesos en sanciones y multas por problemas en la contratación y ejecución de las obras del túnel de la línea. El proceso se remonta al 7 de julio de 2017, cuando se interpuso una demanda en contra del INVIAS ante un tribunal de arbitramiento por irregularidades e inconsistencias en el contrato del túnel de la línea, que para la época era desarrollado por Carlos Collins. A través de un documento se falló en contra del instituto con una sanción de 9.300 millones de pesos que hicieron parte de los 50.000 millones de pesos que le costaron al Estado el lío jurídico por el túnel de la línea. El fallo del 19 de febrero de 2019 en el proceso probatorio se dio la razón a los demandantes por sobrecostos en el proyecto de desarrollo del túnel de la línea. Sin embargo, después de surtidos los problemas jurídicos, el gobierno nacional logró adelantar un nuevo proceso licitatorio para adjudicar el faltante del proyecto denominado Cordillera Central, el cual se entregará a finales de este año. Se firmó el contrato para la construcción del Regiotramo, tren de cercanías que conectará varias poblaciones de Cundinamarca con Bogotá. La alcaldesa Claudia López anunció su respaldo al proyecto y dijo que buscará llevarlo hasta el aeropuerto El Dorado. Durante la firma del contrato para la construcción del tren de cercanías de Cundinamarca, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó su apoyo al proyecto, pero quiere aumentar su capacidad y llevarlo hasta el aeropuerto El Dorado. Lo ideal es que este proyecto de pasajeros se conecte con el aeropuerto de Bogotá. Por ahora se desconoce la cifra que invertirá Bogotá en el proyecto férreo. Su aporte podría ser en más trenes o en subsidios a la tarifa. La alcaldía de Bogotá se suma a este proyecto. Para nosotros es una prioridad. Por su parte, el gobernador Nicolás García anunció que anticipará la entrada en operación del Regiotram. El primer desplazamiento de Regiotram
no sea en el primer semestre del año 2024, sino que ojalá logremos tenerlo en el primer semestre del año 2023. En el evento, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que respaldará la construcción del Tren del Norte, que estará concebido para carga y pasajeros. La aerolínea Avianca anunció una reorganización de su flota de aviones. El primer anuncio hecho por la aerolínea tiene que ver con la reducción en la compra de aviones A320. De esta manera se pasa de 108 a 88 aeronaves, es decir, 20 aviones menos. Estos se entregarán a partir de 2025 hasta 2028, que representa 20 aeroplanos por año, y en 2029 un saldo menor de 8 restantes. Para mantener la operación, Avianca llegó a un acuerdo de arrendamiento de 12 aviones por 12 años con una compañía asiática. La entrega de los mismos se efectuará en 2023. Para las directivas de la empresa, los acuerdos confirman la disposición de sus socios para apoyar el plan de la compañía de mejorar sus estados financieros. Las remesas enviadas por los colombianos desde el exterior al cierre de noviembre superaron los 6.130 millones de dólares, según el Banco de la República. En noviembre, las remesas de los colombianos alcanzaron los 543 millones de dólares, cifra que muestra una leve baja frente al valor reportado un año atrás. En la medida que la economía de los Estados Unidos, otras economías han mejorado en su situación en materia laboral, han permitido un mayor volumen de remesas que mandan estos colombianos a su familia, y por lo tanto es un rubro que cada vez se consolida como un rubro importantísimo en la balanza de pagos. Entre enero y noviembre, las remesas sumaron 6.138 millones de dólares. Un pequeño porcentaje, 5% podría ser ahorro, un 5% podría destinarse a la vivienda, pero el grueso viene a satisfacer los gastos de consumo básico de las familias colombianas. Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia son los principales receptores de remesas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,76% a 1.663 puntos. La acción de Terpel fue la que más subió, con una valorización del 3% a 10.300 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 3,30% a 1.760 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 20.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.264 pesos con 26 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.240 pesos y la venden entre 1.290 pesos. Un euro cuesta 3.636 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.22 centavos. El azúcar se transó en 13,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $62 con 59 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68 con 16 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.365 pesos. Puerto Rico declaró el estado de emergencia luego de que un sismo de magnitud 6,4 sacudiera la isla y causara graves daños en residencias y el colapso de una histórica iglesia construida en 1841. Por segundo día consecutivo, Puerto Rico fue sacudido por intensos sismos. Esta vez fue un movimiento telúrico de magnitud 6,4 que sacudió el sur de la isla caribeña, cuyo gobierno ya decretó el estado de emergencia para dar respuesta a los daños causados a infraestructuras y personas. El sismo, que estuvo acompañado de varias réplicas, hasta ahora solo dejó una víctima fatal, un hombre de 73 años que se golpeó la cabeza contra la pared durante el terremoto, que sí dejó graves daños en cientos de residencias que estaban construidas sobre columnas e incluso provocó el colapso de la histórica Parroquia Inmaculada Concepción, construida en 1841 en Guayanilla. La isla también ha sufrido considerables cortes de electricidad y comunicaciones en buena parte del territorio, afectando a miles de usuarios que esperan poder recuperar el servicio en las próximas horas. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional tras ingresar al Parlamento pese al fuerte bloqueo de la Guardia Nacional, que intentó impedir su llegada al hemiciclo del Palacio Legislativo. El caos apoderó de la Asamblea Nacional de Venezuela en una nueva jornada de tensiones cuando la Guardia Nacional trató de impedir el acceso del líder opositor Juan Guaidó, quien llegó con al menos 100 diputados al Parlamento venezolano y rompió el bloqueo policial a la fuerza.
Al mismo tiempo, en el interior del hemiciclo, Luis Parra, que fue proclamado presidente del Legislativo por el chavismo hace 2 días en una muy cuestionada votación, iniciaba una sesión parlamentaria sin el quórum necesario. Sin embargo, tras la irrupción opositora, Parra fue captado saliendo rápidamente antes de la llegada de Guaidó. Una vez instalada la sesión, que fue saboteada con cortes de energía, Guaidó se juramentó como el presidente de la Asamblea, pese a que la estrategia chavista le había impedido ser nombrado oficialmente como el jefe del Parlamento. Guaidó, que fue reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, hoy sufrió un golpe del gobierno argentino que le retiró las credenciales diplomáticas a la embajadora del opositor, Elisa Tortagamos. El Parlamento de España eligió a Pedro Sánchez para liderar el primer gobierno de coalición del país. El líder del Partido Socialista y jefe de gobierno saliente, Pedro Sánchez, logró la investidura del Congreso de los Diputados para un nuevo mandato como presidente del gobierno español, al lograr una estrecha mayoría de 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. La victoria de Sánchez supone que España tendrá el primer gobierno de coalición de la historia reciente del país ibérico, ya que el Partido Socialista hizo un acuerdo con Unidas Podemos, liderada por el izquierdista Pablo Iglesias. Esta decisión pone fin al bloqueo político que vivía España desde las elecciones generales del 28 de abril, en las que venció el Partido Socialista de Sánchez, pero tras las que no pudo formar una mayoría de gobierno, por lo que fue necesario repetir los comicios el 10 de noviembre. Nuestros secretos de hoy. 1. Juicio disciplinario al exinterventor de la EPS Salud Coop, Guillermo Grosso, por irregularidades en el manejo de la compañía. A pesar de que en 2011 la Superintendencia de Salud ordenó intervenir Salud Coop, 9 años después se siguen conociendo anomalías. Revela la Procuraduría que el Ministerio de Salud le envió a Grosso en 2013 varias alertas sobre irregularidades en esa EPS bajo su gestión como interventor y lo acusan de ignorar las directrices del Ministerio de Salud, lo que afectó la operación adecuada de la EPS ya intervenida. Grosso también enfrenta un proceso en la Fiscalía por presuntos actos de corrupción en la EPS. 2. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso crear una especie de ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, pero regional, que se encargue de desarrollar proyectos de movilidad en Bogotá y Cundinamarca. Bogotá necesita con urgencia una agencia estructurada de proyectos de inversión, una especie de ANI, pero local, que vamos a crear ojalá este año. Hizo la propuesta durante la firma del contrato de Regiotram o Tren de Cercanías. La nueva agencia no reemplazaría al actual Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. La alcaldesa lanzó su idea frente a la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, y del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Con todo respeto por la alcaldesa, ¿será que sí? ¿Más burocracia? 3. Regalo de Reyes de la DIAN. Para quienes mantengan activos escondidos no declarados, lo pueden hacer pagando una tarifa del 15% o la mitad, es decir, 7,5% siempre y cuando esos activos sean repatriados y permanezcan en el país por un periodo mayor a los 2 años. Cuando el capital no se invierta ni permanezca en el país por ese periodo, el contribuyente responsable deberá pagar el mayor valor del impuesto, es decir, 15% más intereses moratorios. Y recuerda la DIAN que siguen avanzando los acuerdos con diferentes países para compartir información. Primera ñapa. La prestigiosa revista The Economist de Londres revela en su edición de esta semana las posiciones que ocupa Colombia en el mundo en diferentes actividades. De un total de 194 países que conforman el mundo, Colombia ocupa los siguientes puestos. En extensión, el 25. En población, el puesto 29. En población desplazada por el conflicto, el segundo puesto. En tamaño de economía, el 39. En país más desigual, coeficiente Gini, el 10º puesto. En producción de café, el 3º. En producción de cacao, el puesto 10º. En eficiencia energética, el 8º. En el que más trabaja horas a la semana,
el puesto número 20. En pasajeros aéreos, el puesto 27. En homicidios por cada 100.000 habitantes, el 12. En robos por cada 100.000 habitantes, el puesto 9. En tamaño de fuerzas militares, personas, el puesto 16. En área con cobertura de bosques, el 12. Con más especies de plantas amenazadas, el 15. Con más especies de aves amenazadas, el 3. En asistencia al cine, el puesto 20. Cifras tomadas en The Economist hoy. Y Miñapa, es absolutamente ilógico, pero hay 2 disposiciones que regulan el procedimiento para que el INVIMA otorgue el registro sanitario a un medicamento o tecnología en salud, y son contradictorias. Por un lado, la Ley 1753 de 2015 establece que el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, conocido como IETS, debe emitir un concepto para la expedición del registro sanitario de medicamentos y dispositivos médicos por parte del INVIMA. Pero, el decreto 780 de 2016 dice todo lo contrario, es decir, que la evaluación del IETS no podrá ser condición para el otorgamiento del registro sanitario por parte de esa entidad. Ante semejante incoherencia, se demandó el decreto y el Consejo de Estado decidió suspenderlo por la contradicción que existe entre las 2 disposiciones, que hace confuso para el INVIMA saber cuáles son los requisitos para entregar un registro sanitario. ¡Qué cosa! Como quien dice, ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio. Hasta mañana, que descansen.